¿De pesar cerca de 178 kilos a lograr bajar más de 90 kilos? Algunas de estas celebridades perdieron decenas de kilos y hoy están irreconocibles. Además, ¿me creerías si te digo que algunos han usado un medicamento para lograr bajar de peso? En el video de hoy te voy a mostrar 13 famosos que dieron un giro radical en su apariencia tras bajar de peso. Kirstie Alley. Si creciste en los 80s o 90s, seguramente recuerdas a Kirstie Alley, la carismática actriz estadounidense que saltó a la fama gracias a su personaje de Rebecca Howe en la legendaria serie de televisión Cheers, por el que incluso ganó un Globo de Oro y un Emmy. Además fue protagonista en la divertida saga de películas Mira quién habla junto a John Travolta en el año 1989. Durante gran parte de su vida, Kirstie luchó contra el sobrepeso de forma muy pública. Tras darse cuenta que era una locura, Kirstie tomó la decisión de bajar de peso por salud, pero también para sentirse mejor consigo misma y con su imagen. En 2005 participó en el programa de televisión Fat Actress, una especie de reality show en donde seguían el día a día de Alley y su lucha por adelgazar, en donde logró conseguir su objetivo y perdió más de 34 kilos. Incluso llegó a convertirse en la imagen oficial del famoso programa de adelgazamiento Jenny Craig. Lamentablemente, Kirstie Alley falleció en diciembre de 2022 debido a un cáncer de colon, pero dejó un legado no solo por sus roles icónicos, sino también por su inspiradora lucha pública contra el sobrepeso. Adele. Si hablamos de voces potentes y emociones a flor de piel, no puede faltar Adele. Esta cantante británica se convirtió en una de las artistas más influyentes del mundo gracias a su talento y a éxitos como Rolling in the Deep y Hello, con varios premios Grammy, un Oscar y millones de discos vendidos. Adele no solo conquistó al mundo con su música, sino también por su carisma, sinceridad y autenticidad. Siempre se mostró orgullosa de su cuerpo y por muchos años defendió su figura como una parte de su identidad. Sin embargo, después de pasar por un divorcio y varios momentos personales complicados, Adele decidió hacer un cambio radical en su vida. Según lo que ella contó, no lo hizo por presión social ni por estética, sino para mejorar su salud mental, ganar energía y sentirse mejor consigo misma, especialmente por su hijo. En su punto más alto, Adele llegó a pesar alrededor de 100 kilos. Adele no ha revelado ningún plan de alimentación ni dieta en particular que haya seguido para bajar de peso. Hoy Adele luce irreconocible, pero lo más importante es que se nota feliz, segura y plena. Y aunque su cambio físico fue muy comentado, lo que nunca cambió ni cambiará es su increíble voz. Melissa McCarthy. Si eres fanático de las comedias, seguro ubicas perfectamente a Melissa McCarthy. Esta actriz estadounidense conquistó al público con su gran sentido del humor y actuaciones súper divertidas en películas como Damas en Guerra, Ladrona de Identidades y Espías. También se hizo muy famosa en televisión con su entrañable papel en la serie Gilmore Girls, donde interpretaba a Sookie, una simpática chef que definitivamente sabía cómo preparar platillos deliciosos. A lo largo de su carrera llegó a pesar entre los 81 hasta los 113 kilos aproximadamente. Y aunque siempre se ha sentido orgullosa y segura de sí misma, decidió comenzar un cambio radical en su estilo de vida, principalmente por salud. La razón, quería sentirse mejor físicamente y estar más activa para seguirle el ritmo a su carrera y a su vida personal. Así que se puso manos a la obra. Cambió su dieta drásticamente optando por alimentos más saludables y equilibrados y empezó a entrenar algo llamado Pillow Boxing, una combinación entre pilates y boxeo. Y gracias a esto llegó a perder más de 35 kilos. Hoy sigue manteniendo su estilo de vida saludable, pero lo más importante es que jamás perdió su personalidad ni su increíble sentido del humor. Jonah Hill. Jonah Hill es uno de esos actores que empezaron siendo el chico divertido de las películas y terminaron sorprendiendo a todos con su versatilidad. Saltó a la fama con comedias como Super Cool, Ligeramente Embarazada y Comando Especial, donde siempre interpretaba personajes carismáticos y con gran sentido del humor. Pero también ha demostrado que sabe hacer papeles serios y dramáticos como en Moneyball y El Lobo de Wall Street, donde incluso fue nominado al Oscar. Durante muchos años, Jonah fue conocido por su sobrepeso, algo que incluso formaba parte de sus personajes,
En su punto más alto llegó a pesar más de 113 kilos. Aunque siempre bromeaba con su físico, en realidad vivía una lucha interna con su imagen y su salud. Según ha contado en entrevistas, decidió hacer un cambio no solo por cuestiones físicas, sino también por su autoestima y salud mental. Estaba cansado de ser encasillado como el gordito gracioso y quería sentirse bien consigo mismo. Jonah no eliminó los alimentos que le encantaban. Reconoció que necesitaba cambiar algunos hábitos poco saludables. Sin embargo, ahora consume los alimentos con moderación. Incluso ha declarado que no ha dejado de beber cerveza, ya que es su talón de Aquiles. Hill comenzó a realizar entrenamientos de fuerza y a correr con regularidad. El resultado fue impresionante, logró bajar cerca de 40 kilos y aunque ha tenido subidas y bajadas a lo largo de los años, ha aprendido a mantener un estilo de vida mucho más equilibrado. Si te está gustando el video, no olvides reventar el botón de likes y suscribirte al canal. Lizzo. Esta cantante, rapera y compositora estadounidense saltó a la fama con hits súper pegajosos como About Them Time. Lizzo no solo se hizo famosa por su increíble voz y su música llena de energía, sino también por ser un símbolo de empoderamiento femenino y aceptación corporal. A pesar de esa confianza que siempre ha mostrado, Lizzo decidió compartir públicamente en sus redes sociales un proceso hacia un estilo de vida más saludable. Pero ojo, ella dejó en claro que no lo hacía por presión estética, sino para mejorar su bienestar físico debido a que llevaba mucho tiempo sufriendo dolor de espalda. Aunque nunca reveló exactamente cuánto llegó a pesar, diversos medios y especialistas estimaron que alcanzó alrededor de 140 kilos. A través de una dieta alta en proteínas animales, junto con entrenamientos regulares de fuerza y cardio, Lizzo logró perder unos 27 kilos. Eso sí, Lizzo sigue siendo una firme defensora del amor propio, dejando muy en claro que lo más importante no es la talla, sino la felicidad. Oprah. Si hay alguien que no necesita presentación, definitivamente es Oprah. Oprah se hizo mundialmente conocida gracias a su programa de televisión The Oprah Winfrey Show, donde entrevistó a las celebridades más importantes del planeta. A lo largo de su vida, Oprah siempre fue muy abierta sobre sus problemas con el sobrepeso. En su punto máximo llegó a pesar alrededor de 107 kilos, algo que ella misma compartió sin filtros con su audiencia. Decidió bajar de peso principalmente para cuidar su salud física y emocional. Oprah declaró en algunas entrevistas que durante más de 25 años, burlarse de su peso fue un deporte nacional. Tras probar distintas dietas sin éxito duradero, Oprah decidió hacer un cambio integral. Comenzó a seguir planes de alimentación balanceados y personalizados, y adoptó una rutina constante de ejercicio. Sin embargo, también ha comentado abiertamente que ha hecho uso de Ozempic, el cual es un medicamento utilizado para tratar la diabetes tipo 2, ya que uno de sus efectos secundarios es la pérdida de peso. Gracias a este gran esfuerzo, Oprah logró perder alrededor de 32 kilos. Hasta hoy afirma que mantener el peso adecuado es un desafío constante. Whoopi Goldberg. Si alguna vez viste la película Ghost, La sombra del amor, o te divertiste con las monjas cantantes de Cambio de hábito, entonces seguro sabes quién es Whoopi Goldberg. En una entrevista, Whoopi dijo que recuerda el momento en el que se dio cuenta que quería perder peso. Ese momento fue después del estreno de la película Till, Justicia para mi hijo, en donde interpretó a la abuela del personaje central, ya que recibió críticas donde mencionaban que la película era buena, pero ese traje de gorda era horrible, lo que causó la indignación de Goldberg, a lo que respondió: "Esto no es un traje de gorda, soy yo". Para Whoopi fue un duro despertar. Su peso máximo fue de 136 kilos. Decidió hacer cambios importantes en su vida, como cambios en su dieta y el uso de Mounjaro, un medicamento que funciona igual que Ozempic. Whoopi logró perder alrededor de 45 kilos y sigue siendo la misma estrella divertida y carismática. John Goodman. Si te gustan las películas clásicas o las series icónicas, seguro reconoces de inmediato a John Goodman. Protagonizó películas como El Gran Lebowski, Los Picapiedras y Argo. Durante gran parte de su vida, John Goodman lidió con problemas serios relacionados con su peso. De hecho, llegó a pesar alrededor de 178 kilos. Goodman compartió públicamente que enfrentaba situaciones como dificultades para moverse y graves problemas cardíacos. Con determinación y disciplina, John cambió radicalmente su estilo de vida. Eliminó el alcohol, adoptó una dieta estricta basada en porciones más pequeñas, comidas saludables y nutritivas, además de ejercer
ejercicio, principalmente en la bicicleta elíptica y la cinta de correr. Gracias a este gran esfuerzo, logró perder 90 kilos, un cambio físico que lo volvió prácticamente irreconocible. Actualmente, John dice sentirse como un hombre nuevo. Fat Joe. Si te gusta el rap, seguro conoces a Fat Joe, una verdadera leyenda dentro del hip hop estadounidense. Fat Joe siempre destacó no solo por su estilo musical único, sino también por su figura grande y llamativa, acorde con su apodo. El rapero, cuyo nombre verdadero es Joseph Antonio Cartagena, llegó a pesar casi 160 kilos, algo que nunca ocultó, sino más bien convirtió en parte de su identidad artística. Tras la muerte inesperada de su amigo rapero Big Pun, Fat Joe cayó en una fuerte depresión, lo que lo orilló a beber en exceso y un aumento de peso. Esto fue un golpe emocional que lo hizo reconsiderar su estilo de vida inmediatamente. Decidió que era hora de cuidarse y priorizar su salud. Fat Joe comenzó a reducir su consumo de carbohidratos y a realizar ejercicios cardiovasculares como andar en bicicleta por Miami. Gracias a este compromiso logró bajar casi 90 kilos, algo que dejó sorprendidos a sus fans. Hoy Fat Joe mantiene su estilo de vida saludable y sigue inspirando a sus seguidores. Kathy Bates. Ella es una de las actrices estadounidenses que parecen poder hacerlo todo, desde dar miedo hasta hacerte llorar o morir de risa. Kathy ganó fama mundial interpretando a Annie en la película Misery, papel por el que incluso ganó un Oscar. También la viste en películas como Titanic interpretando a la divertida y entrañable Molly Brown. Durante muchos años, Kathy batalló con su problema de sobrepeso, alcanzando alrededor de 100 kilos en su momento más complicado. Después de enfrentar situaciones delicadas como cáncer de ovarios en 2003, cáncer de mama en 2012 y un diagnóstico de diabetes tipo 2 en 2017, Kathy decidió que era hora de cuidar más su cuerpo y mejorar su calidad de vida, eliminando casi por completo el azúcar y las grasas procesadas, apostando por alimentos saludables y balanceados. Además, comenzó a hacer ejercicio regular de forma moderada pero constante, logrando así perder aproximadamente 45 kilos. Kathy no solo se veía mejor, sino que empezó a sentirse muchísimo más fuerte y saludable. Me gustaría comentarte que este contenido no busca juzgar ni promover el body shaming. Su único propósito es ilustrar y compartir transformaciones que las celebridades han hecho públicas. Dave Bautista. Si te gustan las películas de Marvel, seguro ubicas al personaje de Drax, ese gigante musculoso que siempre nos saca una carcajada en Guardianes de la Galaxia. Pues bien, detrás de este personaje está Dave Bautista, un ex luchador que se convirtió en actor y que ha sabido ganarse al público tanto en el ring como en la pantalla grande. Durante su etapa como luchador, Dave llegó a pesar alrededor de 160 kilos. Al cambiar su vida al mundo del cine, Bautista decidió que era momento de ajustar su físico por completo. El motivo principal fue poder interpretar diferentes tipos de personajes con mayor facilidad y cuidar su salud a largo plazo. Dave cambió su alimentación enfocándose en una dieta basada principalmente en plantas. Todo esto combinado con entrenamiento de gimnasio y práctica de artes marciales mixtas. Gracias a esto, Bautista logró perder unos 55 kilos y transformó su físico por completo, luciendo hoy en día mucho más ágil y saludable. Rebel Wilson. Famosa por su papel en la saga Pitch Perfect, también la vimos brillar en comedias como No es romántico, Maestras del engaño y La boda de mi mejor amiga. Su sentido del humor, su actitud sin filtro y su energía en pantalla la convirtieron en una de las comediantes más queridas de Hollywood. Por muchos años, su imagen estuvo ligada a personajes graciosos y con cuerpos fuera del típico estereotipo de belleza, algo que ella misma aprovechaba para romper moldes con mucho carisma. Pero en 2020, Rebel anunció que ese sería su año de la salud. La actriz, que llegó a pesar cerca de 105 kilos, decidió hacer un cambio profundo en su vida, no por presión de Hollywood ni por exigencias externas, sino por temas de fertilidad y salud general. Rebel confesó que su médico le recomendó bajar de peso para mejorar sus posibilidades de quedar embarazada en el futuro. Cambió su alimentación completamente, siguiendo la llamada dieta Meir Method, basada en alimentos naturales, evitando azúcares y procesados. Además, adoptó una rutina de ejercicio constante que incluía caminatas diarias. Gracias a todo ese esfuerzo, Rebel logró perder más de 35 kilos. Kelly Osbourne. Kelly Osbourne, hija del legendario cantante de rock Ozzy Osbourne,
saltó a la fama en los años 2000 gracias al reality show The Osbournes, donde el público pudo ver la vida caótica, divertida y a veces totalmente absurda de esta famosa familia. Además de la televisión, Kelly también incursionó en la música, lanzó algunos discos y más adelante se convirtió en presentadora y panelista en programas como Fashion Police. Durante gran parte de su vida pública, Kelly batalló con el sobrepeso, llegó a pesar más de 90 kilos y aunque siempre fue segura de sí misma, confesó que muchas veces se sintió juzgada y presionada por los estándares de belleza del medio. El punto de quiebre llegó cuando decidió priorizar su salud física y mental. A partir de ese momento, Kelly hizo un cambio total en su estilo de vida. Comenzó a comer de forma saludable, redujo drásticamente el consumo de azúcares y alimentos procesados y se volvió más activa físicamente. Pero lo que más llamó la atención fue que también se sometió a una cirugía de manga gástrica, algo que reveló públicamente sin tapujos, explicando que fue una herramienta y no una solución mágica. Gracias a este proceso que fue físico, emocional y mental, Kelly Osbourne logró perder más de 39 kilos. Kelly ha dicho que lo más valioso ha sido recuperar la confianza en sí misma y sentirse en control de su vida.